Pues estamos en un programa más de teatro crítico, en un programa que se va a enlazar plenamente con el que tuvimos hace unas semanas, y en la que prometimos ahondar en uno de sus puntos. El tema del video pasado, esto nos llama a que podamos enlazar este video con el que se realizó. Era el tema de Hispanoamérica hoy en términos generales, exponiendo planteamientos muy generales que nos permitieran ahondar en particularidades. Y claro, al hablar de Hispanoamérica y considerándolo una unidad, una totalidad, pues es fuerza decir que es necesario también tomar y analizar a las partes que componen ese todo, que es Hispanoamérica, y una de sus partes fundamentales es la República de Venezuela. Y hoy vamos a dedicar el programa a hablar de la situación venezolana, que sin duda alguna va a ser un tema de mucho interés para nuestro auditorio, porque vemos que está presente el tema de Venezuela, casi que la cuestión venezolana, podríamos llamarla así, en los medios de comunicación, en Facebook, en YouTube, en un montón de plataformas, y en televisión o en la prensa, y que yo creo que siempre es necesario un poco de claridad ante tanto barullo mediático, que a veces es muy difícil saber qué pasó en Venezuela, qué está aconteciendo, y que la presencia aquí de mi amigo Alberto Franceschi nos va a ayudar mucho para podernos guiar en, en este panorama tan complejo que nos ofrece Venezuela. Yo quisiera iniciar en esta ocasión, eh, para que nuestro auditorio perfile el programa, en dos grandes partes, en la que yo realizaré en primer lugar una breve introducción, un poco histórica, sobre todo a partir de la época de Hugo Chávez, Maduro hasta el día de hoy, para que a partir de ella Alberto nos pueda comentar lo que él juzgue más conveniente, cómo ve la situación en Venezuela y haga las apreciaciones debidas. Dicho esto, pues comenzaremos. ¿Qué le parece, Alberto? Perfecto. Entonces, mire, me extiendo unos minutitos y después usted ya nos matiza o dice lo que usted crea Como pertinente. quiera. Sin duda, el tema de Hugo Chávez, el nombre de Hugo Chávez y las ideas que circundan toda esta situación y en el plano ideológico como bolivarianismo, socialismo del siglo XXI, antiimperialismo, etcétera, etcétera. Sin duda que amerita un análisis filosófico, un análisis político, lo, que, lo más objetivo posible, desde ciertas coordenadas, y a partir de allí poder comprender un poquito mejor la situación. Yo partiría de aquí. ¿Cómo explicar el fenómeno de Hugo Chávez? ¿Cómo explicar la llegada de Hugo Chávez a la presidencia? Y yo creo que convendría rasguñar un poco en la historia previa a esto en Venezuela. Después de un gobierno de, que fue calificado como de dictadura, pero con intenciones, me parece, también de desarrollo, que fue Marcos Pérez Jiménez. Siguió a su caída después gobiernos que se alternaban de Acción Democrática y COPEI particularmente, en algo que se llamó los pactos de punto fijo, el punto fijismo, muchas veces denominado así, que en realidad era un acuerdo de estos partidos para garantizar la gobernabilidad y el intercambio del poder de manera pacífica. Hacia los años 80, la situación en Venezuela es como prácticamente en todas las demás repúblicas hispanoamericanas, de fuerte crisis económica. Había pegado lo del boom petrolero, también en México había pegado durante esa etapa 70s, 80s muy seriamente, con los problemas que eso ocasiona para una economía cuya
cuya fuente de ingresos fuerte y primordial, pues es el petróleo, generando las cuestiones de inflación, de alta inflación, de contracción económica y de malestar social popular, digamos así, ante el encarecimiento del nivel del nivel de vida y su complicación en términos de subsistencia cotidiana. Y estalla en 89 lo que se denominó el Caracazo, es decir, fue una manifestación popular de descontento que se salda con algunos muertos, y eso hace estremecer a Venezuela. Y a su vez, este acontecimiento tiene una incidencia en ciertos sectores militares. Y yo creo que habría que relacionar, y asimismo Hugo Chávez lo documentó alguna vez, que a partir de esta situación del Caracazo se empieza a formar en las Fuerzas Armadas una tendencia de que hay que dar un viraje a aquello, hay que dar un giro a esta situación. Y es así como en febrero de 1992, Hugo Chávez intenta dar un golpe de Estado que fracasa, ¿no? Es famoso el video, se puede ver en YouTube para nuestro auditorio, donde él dice: hemos fracasado, que se entreguen las armas ante ese golpe. Es apresado, y a partir de su apresamiento empieza también a crecer su popularidad, digámoslo así, y a forjar un movimiento llamado MBR 2000, luego MEBR, Movimiento Quinta República, y que se va a presentar una vez que sale de la cárcel, que lo indulta Caldera, Rafael Caldera, se lanza a las elecciones y llega en 1999. Entonces, previo a este preámbulo de circunstancias, vamos a abreviar para tratar de redondear esta relatoría de hechos, digámoslo así. Y llega Hugo Chávez, entonces, en 1999, y sin duda que hay un escenario económico, político y social respecto al nivel de vida del pueblo venezolano, muy parecido a la mayoría de las repúblicas hispanoamericanas, problemas económicos, con carestía de la vida. Pasamos además en un proceso de ajuste también a nivel internacional, con el viraje hacia políticas liberales, ¿no? Llamadas a veces neoliberales, pero el término es muy confuso, liberales, de corte liberal económico. Y Chávez comienza a proponer o a realizar una serie de cambios en el Estado venezolano. O sea, a partir de aquí podemos ver que en el aspecto del régimen político, a partir de la llegada de Hugo Chávez, se va a atender o se va a poder observar a un fortalecimiento de la figura presidencial, pero más que de la institución presidencial, como pudimos ver posteriormente con Maduro, de su posición personal como parte articuladora en el sistema político que se estaba forjando en ese momento en Venezuela. En estos años, en el 2000, 2001, 2003, por ejemplo, se forjan o da se empieza a gobernar por decreto, como se dice, a través de 49 leyes habilitantes muy conocidas, que por la vía del decreto, como una forma de poder reorganizar al Estado de una manera más taxativa, más rápida, a su juicio, versaban sobre todo sobre temas económicos. Y es aquí donde ahora yo quiero andar un poco para ver posteriormente qué opina Alberto Franceschi. En materia económica, en una ocasión hicimos, junto con una compañera mía, Carolina Lanís, que también es del entorno, un monográfico sobre Venezuela, que no hemos publicado, lo guardamos ahí lo dejamos. Pero lo aprovechamos en esta ocasión para observar un poco cuál fue esta política económica que Hugo Chávez trató de aplicar y cuáles fueron sus efectos.
pese a lo que se piensa, hay bastantes artículos más o menos de corte académico o económico, vamos a decir, categoriales del campo de la política económica, que nos permiten un poco ver cuál fue el desenvolvimiento de aquello. Nosotros concluíamos a través de diversos materiales, muchísimos, los más que se pudo conseguir, lo siguiente: podemos llegar a esas circunstancias. Encontramos, por ejemplo, previo a la situación de Hugo Chávez, que en el periodo, siempre, no, para no hacer esto un campo de cifras, pero dar algunos datos, ¿no? En el periodo de 83-98 ya había una fuerte devaluación que pasaba del 65%, por ejemplo, previo al chavismo, y que al final se va a poder medio controlar durante la época de Hugo Chávez, en la primera etapa, por ahí de reducirla de un 31%. Y podríamos, para abreviar, observar que la economía en Venezuela, durante este periodo, podríamos dividirla o identificar 4 momentos. El primero, en un programa económico que llamaron en el primer gobierno de Chávez, en el año 2000, Programa Económico de Transición, cuyo objetivo fundamental era reducir la inflación por lo menos al 20% de los niveles que se encontraban. Y en este momento la política de transición es muy ortodoxa. Incluso hay un artículo del presidente del coordinador en ese momento del Banco Central de Venezuela, en donde dice: en estos momentos, en esta primera etapa, la política económica de Chávez es en ese sentido ortodoxa. Tiende a mantener las cuestiones macroeconómicas, los índices macroeconómicos, a tratar de contener la devaluación y a no gastar de más de lo que tiene el Estado. Eso como un programa, como en un primer momento. Posteriormente, esa es la primera etapa, digamos, este programa de transición. En segundo lugar, comenzó a aplicar a lo que llamó el Plan Bolívar 2000 y el proyecto económico del año 2000, una vez pasada esa etapa de transición. Y donde parece ser, y las cifras así lo indican, tanto internas como externas, que hubo un crecimiento del PIB respecto al anterior, 4%, y se pudo reducir la inflación del 13 al 13% de los niveles que estaba, es decir, considerablemente menor a los niveles que se encontraban. Y posteriormente a esta etapa, podemos llamar la etapa de transición, luego el programa de los años 2000, comienza un momento también de fuerte encontronazo en Venezuela, que es la oposición que se ha organizado ya en contra de Chávez, y por ejemplo es particularmente los problemas del paro petrolero que hay, de PDVSA, que eso también implica un momento muy tenso para el gobierno y también tenso para la economía venezolana, porque el petróleo para Venezuela es fundamental. Es un momento donde incluso hay un decrecimiento, hay contracción económica, y a partir del año 2002-2003 encontramos la siguiente etapa, vamos a decir que es la tercera etapa correspondiente, la última en la que Hugo Chávez está de forma efectiva al frente del Estado, pues como todo el mundo sabe, va a fallecer en 2013. Y es aquí, a partir de este momento, del año 2006, 2007, en donde ya se empieza a hablar de socialismo. Enuncia, por ejemplo, el primer plan, así se llama, revisamos esos documentos en su momento, primer plan socialista de desarrollo económico y social de la nación. Como paso previo, que al final, de manera breve, igual trataremos de esbozar parte de esta cuestión ideológica. Bien. Aún en estos momentos, por el contexto internacional, por los precios del petróleo en Venezuela, parece que hay una situación más o menos ordenada, y en donde el objetivo primordialmente de esta política económica es aumentar la presencia del Estado en la economía,
estatización, las famosas nacionalizaciones y estatizaciones, el control más público, más estatal de PDVSA y otro conjunto de empresas. Y aquí también comienza algo, un proyecto muy, yo llamaría por lo menos anómalo, utópico en el fondo, de suponer que esa construcción del socialismo, esa economía socialista, pasaría por una especie no solo de estatización, sino de, vamos a llamarle, de socialización a través de algo que ha quedado en papel, los llamados consejos comunales, tratar de formar comunidades productivas y de servicios que no fueran ni de Estado ni de privados, sino especie de, sino propiedad comunal, propiedad social, como se ha llamado a ver, en estructuras creadas al nivel de barrio, como se dijo. Esto, por ejemplo, se plasmó en el programa de la Patria para la gestión socialista bolivariana. Sin embargo, incluso para cerrar esta parte, que puede parecer árida, pero creo que es importante para guiarse, incluso alguien como Juan Carlos Monedero, que es de ese partido, que bueno, respetuoso yo de la política interna española, pero es aberrante, porque también tienen influencia en de cierta manera en la política mexicana, en algunos grupos de la política mexicana, que es ese partido Podemos, de una izquierda fundamentalista, me atrevo a decir, destructora de la unidad nacional de España, y que fue muy conocido, que de dinero venezolano se financió a Podemos, esto fue denunciado así, porque formaba también parte de esa política exterior de Hugo Chávez. Tiene un artículo este hombre, Juan Carlos Monedero, que se llama La economía social en Venezuela. Y bueno, incluso la cifra que él aporta, pese a la idea de la socialización y del comunalismo y toda esta situación, encuentra con que un 70% de la economía está en manos del sector privado, un 30% de empresas públicas o del sector público, que es bastante grande, hay que decirlo, y apenas un 1.6% de la economía social, ¿no? Llamada social, es decir, en plan comunal. Y él mismo afirmaba que, bueno, esas eran las realidades o las posibilidades entre un intento de socialización entre los deseos y los hechos. Bueno, también, según algunas cifras, y ahora vamos a ahondar en qué vamos con todo esto, según algunas cifras, en este índice tan conocido que es el índice de Gini, según esto, parece que, ustedes recuerdan, donde mide el nivel de desigualdad, pues el nivel de desigualdad social pasó de 0.50 a 0.41 entre 2002 y 2008. Esto dicen los cifras. Y hay otro momento en la política, en la política económica de Venezuela y en la economía de Venezuela de total desestructuración, que es hoy, me parece, la que más afecta y más se ve en el Estado venezolano. Voy cerrando. Y esto hay que decirlo porque conviene. Cuando nosotros buscamos para hacer este monográfico, las cifras oficiales, las oficiales que encontramos, llegaban hasta el año 2014. De allí no encontramos nada. Habían, con toda premeditación, el Banco Central, el Ministerio de Economía, no dado cifras. Seguramente porque esas cifras eran catastróficas, ese es el fondo. La devaluación de la moneda venezolana, la caída, el decrecimiento en el Producto Interno Bruto y seguramente en otros indicadores macroeconómicos que igual seguramente demostrarían un estado ruinoso de la nación. Lo que encontramos fue que en los medios oficiales del chavismo, vamos a llamarla así, un periódico muy conocido que es el Correo del Orinoco, encontramos que para enero del 2006 se daba a conocer de manera oficial, en el primer trimestre, un decrecimiento de menos 1.4%. Y que en ese mismo año, en el segundo semestre, la caída era del 4.5%, y en el siguiente, que sería el último,
en una caída del 4.5%. Si lo graficamos, eso es una recta en caída totalmente. Bien. Todas las contradicciones, a mi forma de ver, económicas, acumuladas durante las gestiones de Hugo Chávez, explotaron tremendamente en el gobierno de Maduro, aunado a la caída de los precios del petróleo, ¿no? Hay un artículo de un autor de apellido Retana, que me parece para cerrar esta parte, y él dice, bueno, ¿cuáles son los problemas económicos de Venezuela? Y él dice, primero, la dependencia estructural en la renta petrolera y la concentración de exportaciones a Estados Unidos. Eso es un hecho indiscutible, ¿no? Recuerdo a Chávez llamar al antiimperialismo, pero bueno, su primer comprador de petróleo era Estados Unidos, que forman parte de su sector externo y las finanzas públicas. Y decía este autor, conllevan a la vulnerabilidad ante el ciclo internacional de los precios del petróleo, con lo cual se derivan varios procesos insertos en este. Primero, la dinámica del sector comercial de las exportaciones, el problema en la captación de divisas, la capacidad para financiar el desarrollo del sector público una vez cortada y sobrepasada los gastos del Estado, y de ahí una deuda brutal, la sostenibilidad del gasto público que ha sido totalmente, bueno, más que deficitario, superan por mucho los ingresos a los egresos, y en esta cuestión del gasto social, muchas veces financiado con deuda china abiertamente. Y de ahí, pues, el problema consabido para poder importar, de ahí el desabastecimiento que también sufre hoy Venezuela, y la elevada dependencia de las importaciones, pues por falta de una diversificación industrial, como es la total mayoría de nuestras repúblicas hispanoamericanas. Bueno, aquí voy con todo esto, y para cerrar y dejar que ahora Alberto nos comente todo lo que él desea, que encontramos estos datos objetivos y problemas que se forjaron durante la época de Chávez, que estallaron en la época de Maduro, y que hoy generan la situación que tienen. Yo quiero cerrar con 2 puntos nada más. Primero, este fue más o menos el régimen político perfilado, donde el papel desde el materialismo filosófico, el sistema político se analiza de una manera, llamamos, sintáctica, es decir, a partir de los términos, las relaciones y las operaciones y las relaciones institucionalizadas entre esas partes, entre esos componentes. Y aquí podemos observar que durante esta etapa el papel de Chávez como individuo, como sujeto operatorio político es determinante. Y eso siempre genera una cuestión de debilidad para esos regímenes, porque una vez que desaparece ese hombre fuerte del Estado, se generan conmociones políticas. Y es sin duda, cuando muere Chávez en la elección que es electo Maduro en 2013, la diferencia es mínima con Enrique Capriles, es un punto y cachito. Eso es un dato que hay que analizar y vale la pena. Y en segundo lugar, hablamos un poco sobre la estructura de la economía en Venezuela, que parece hay avances en la distribución del ingreso, en hospitales, en alimentación, incluso usa al ejército para distribuir o garantizar el consumo popular en zonas muy marginadas. Y en el caso de la política exterior, yo sí quiero comentar esas dos situaciones. Aparte del polo, vamos a llamarla así, de la posición geopolítica, como se pueda llamar, de total enfrentamiento con Estados Unidos. Eso fue fuerte en su momento, y pone uno en los marcos de la realpolitik. ¿Hasta dónde es posible llegar en una circunstancia como Hispanoamérica y como Venezuela, en un enfrentamiento tan directo con los Estados Unidos? Pero sin duda representó un polo geopolítico de ruptura con los norteamericanos en un primer momento. Y segundo, algo que no se ha ahondado de todo, que a mí me parece son las partes más viciadas ideológicamente y políticamente de Hugo Chávez, que es las relaciones con Irán. A partir de un presupuesto ideológico, a mí me parece totalmente erróneo, que es hablar del antiimperialismo en abstracto. Hablar del antiimperialismo en abstracto es casi que ir contra la historia universal,
puesto que la historia es lo que usted siempre ha dicho, Alberto, la lucha entre imperios. Entonces, decir en abstracto, antiimperialista, pues es el contra la historia universal. En todo caso, tomar un partido frente o tomar una posición frente a determinados imperios que nos pueden deshacer a nuestros estados, eso es distinto. Las relaciones con Irán, suponiendo, les decía, bajo este supuesto antiimperialista de todo aquel que esté en contra de Estados Unidos es mi amigo. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Y forma parte de esos peligros que se formaron en relaciones, por ejemplo, con Irán. Eso fue un gran error y a veces se olvida comentar eso. Y en tercer lugar, para finalizar, propiamente, ahondar un poco, hacer unas glosas en qué es ideológicamente Hugo Chávez y Maduro. Se dice de todo, populismo, neopopulismo, totalitarismo. Yo creo que podemos utilizar las categorías materialistas de la teoría política materialista para tratar de ver qué está escondiéndose allí. En un primer momento, Chávez no se denomina socialista. El proyecto de la formación de algo que se llame Partido Socialista Unificado de Venezuela del PSUV es hasta 2006, 7 y 8, que es cuando se funda, me parece. En un primer momento, Chávez, me parece a mí, políticamente y sociológicamente, representa una tendencia muy común, pensando en el 92 hasta el 2000, una tendencia muy común en Hispanoamérica, que es el militar de tipo nacionalista, insertado en lo que se podría llamar el nacionalismo revolucionario, que son en el fondo aumentar la presencia del Estado en la economía, la distribución de la riqueza y una postura, digamos, de contención frente a Estados Unidos. Incluso no se puede considerar a Hugo Chávez en estricto sentido ni comunista ni marxista, y considerando la teoría de la izquierda del materialismo, en donde se ubican, lo repito para nuestro auditorio, 6 corrientes de la izquierda realmente existente: la de la Revolución Francesa, el liberalismo, el anarquismo, el socialismo y la socialdemocracia, como una cuarta generación, y el marxismo-leninismo y luego el maoísmo. ¿En dónde encuadraríamos a Chávez? Me parece que en un primer momento Chávez forma parte de un tipo de la cuarta generación de izquierda, corte nacionalista, no socialista. Eso es importante, es decir, no marxista, donde no se plantean el problema de la abolición de la propiedad privada y estas cosas. Y sin embargo, vemos que Hugo Chávez evoluciona y va transformándose ideológicamente de manera interesante. Cuando está, tiempo después de que lo sacaron de la cárcel, se va a Cuba, a La Habana, y ahí hay un discurso, también está en YouTube, lo pueden ver, es interesante ver esos materiales, y en donde él dice que él no es marxista-leninista, que en ese sentido él no se considera marxista. En sus alocuciones criticaba a la URSS e incluso llegó a alabar a Trotsky frente a Stalin. Eso es interesante. Es decir, a Chávez en sentido estricto tampoco lo podemos ubicar en el quinto género de la izquierda, que es la marxista-leninista, tampoco, porque encima se asume, por ejemplo, cristiano, la idea del bolivarianismo que no queda claro, y me parece que parte en un primer momento de una postura nacional revolucionaria, llamémosla así, y evoluciona hacia una izquierda que no es marxista-leninista, no es comunista, sino de algún corte filosocialista, pero que al final deviene en una izquierda fundamentalista, con todos los elementos que Chávez no fue capaz de advertir ideológicamente. El indigenismo es, por ejemplo, toda la doctrina ideológica que se da en el Estado venezolano, en la educación venezolana, que lo convierten a la ideología de Hugo Chávez en un ideario muy confuso, muy peligroso también, y en un cambalache, ¿cómo explicarlo de manera gráfica? En un collage de pedazos de distintas corrientes ideológicas. Y me parece que es esa la evolución ideológica de Chávez, que pese a las conexiones empíricas, fenoménicas, directas, que se puedan ver con Cuba, no es propiamente marxista-leninista, ni siquiera marxista propiamente, sino avanza hacia una especie de izquierda fundamentalista en el fondo Chávez,
que lleva a esta situación. Y conclusión, yo creo que lo que podemos concluir es lo siguiente. Según podemos observar en ciertas cifras, la gestión económica de Hugo Chávez se mantiene estable, parece ser, con Maduro estallan las contradicciones, decimos, sobre todo a partir de una política social que muy fuerte por parte del gobierno, pero basada en los ingresos petroleros. Y con las caídas en los ingresos petroleros, los problemas que ha habido ahora, no se diga, pues aprietan totalmente al Estado venezolano, además con un gasto público, aunque sea en materia social, pero que desborda por completo, es ruinoso para el Estado, y que todas las contradicciones acumuladas estallan hoy en donde las circunstancias a su vez se agudizan. Yo concluiría con lo siguiente. El papel de Hugo Chávez históricamente en Venezuela, lo hemos esbozado brevemente, pero hay que pensar en algo más. Tal vez esta sea la idea de estadista, en el sentido de lo que vamos a decir, que es la persona que logra observar, o el sujeto político operatorio que logra observar, que logra tener la perspectiva y la capacidad histórica para ver qué viabilidad tienen las políticas que ha propuesto y cómo pueden trascender en el tiempo. Y aquí es donde me parece que lo que propuso, aunque marchara más o menos estable en la época de Chávez, era a largo plazo totalmente inviable, totalmente imposible de concretar por dos aspectos primordiales. Uno, pretender estatizar y socializar la economía por completo. Aparte de que no funciona, eso demostró la URSS, no funciona. En un contexto de los años en los que él estuvo gobernando y en la actualidad, me parece totalmente inviable, porque no se puede ir contra la historia y no se puede ir contra ese contexto internacional que hace absolutamente imposible un proyecto así. Y en segundo lugar, que su gobierno y sus posturas estaban altamente condicionadas por el contexto exterior, es decir, de los estados que la rodean. Y en ese sentido, por una cuestión de una política económica inviable y que luego estalló en todas sus contradicciones con Maduro, y por el contexto internacional, más ahora entre luchas de imperios tan fuertes como es Estados Unidos con China, pues volvía absolutamente imposible, inviable el proyecto que se había planteado Hugo Chávez. Lo volvía un imposible político, vamos a llamarlo así. Y que en pocas palabras, pues es esto, yo considero que estos podrían ser ciertos aspectos, hablé de más, pero ahora cedo la palabra, y bueno, yo por ejemplo, en lo particular, y ideológicamente, políticamente, eso es mi conclusión, creo, en el mito de la izquierda se perfila una posibilidad histórica y política, que es la séptima generación, la idea de la séptima generación de la izquierda, la idea de una izquierda cuya plataforma sea definida exactamente, la izquierda definida, cuya plataforma sea los países hispanoamericanos. Pero ojo, decir esto implica decir un montón de cosas, porque nuestras tesis, nuestras posturas, y esto lo voy a decir con toda claridad, son radicalmente enfrentadas, antagónicas, antitéticas de todas las izquierdas hoy realmente existentes. No porque nos parezcan o que se quiera estar en una postura, que es de filósofos, no, porque son verdaderamente destructoras hoy en día de nuestros estados nacionales, sea donde esté, porque hoy la izquierda que prima es una izquierda fundamentalista, cuyas preocupaciones son el indigenismo, el feminismo, el aborto, en todo caso, políticas económicas totalmente irracionales. Entonces, eso es muy importante. Entonces, frente a la izquierda de hoy en día, no tiene ninguna relación ni nada que ver más que su origen histórico, en ese sentido. Y yo creo en esa posibilidad, pero quiero agregar algo. En la circunstancia mexicana, en la particular circunstancia mexicana, pues yo me considero nacionalista, y en el caso mexicano, ojo, estatista, porque es necesario, pero no así en otras circunstancias. Sí quiero decir que los aspectos de política económica, de política exterior, no están predefinidos, sino se van formando en la circunstancia de cada país, ¿no? Y concluir con eso, ¿no? Y un factor central. Tal vez sea en su momento, como ahora lo es, un imposible, o en caso de que no se logre cuajar un proyecto
de una izquierda así, como hemos comentado, una izquierda diferente a todo este caos, por los mitos ideológicos y metafísicos en los que está inmersa, una que no supera el marxismo, u otra que se ahoga brutalmente en delirios ideológicos y metafísicos que destruyen la estabilidad y la autarquía, es decir, la continuidad del Estado, pues, ¿cuál es la postura que debe tomarse? Yo creo que es la plataforma que también don Gustavo Bueno perfilaba, que es la nación política, el Estado. Entonces, nuestro deber en esas circunstancias es apoyar aquellas posiciones políticas que defiendan a la nación, al Estado nacional, a nuestras naciones políticas, frente, por ejemplo, a corrientes de derecha de muy diverso tipo, liberal, hoy priva estas izquierdas, estas derechas, ¿no? Porque muchas veces son imposible compartir ciertas tesis. Por ejemplo, frente a la democracia cristiana, pues un materialista, caray, pues es ateo, ¿no? Por ejemplo, en fin, pero sí tomar este ejemplo, que también frente a las izquierdas y las derechas se marca realmente existentes una diferenciación clara, pero que el deber político, real, concreto, práctico es apoyar a aquellas fuerzas políticas que defiendan nuestra plataforma política, que es la nación política, el Estado nacional. Yo me callo, Alberto, hable usted lo que quiera ahora sí, porque yo abusé y somos todo oídos, Alberto. Bien, muchas gracias por tu invitación a este segundo programa que hacemos en Teatro Crítico. Adscrito en general pues, a las posiciones de defensa de la plataforma teórica del materialismo filosófico de los amigos de Oviedo, de cuyo encuadre pues es las bases de esa teoría política que está inmersa, querámoslo o no, en esta propuesta filosófica pues, del amigo Gustavo Bueno, del maestro Gustavo Bueno. Ahora, a partir de allí se dice poco y nada de qué significa ser adscritos a ese posicionamiento, porque es bien sabido que todo esto está en plena elaboración, lo del marco teórico, y menos aún puede ser fuente para ideología política. Cuando uno entra en la terminología que es usual entre nosotros para analizar temas, países, gobiernos, tipos de régimen, etcétera, estamos, de hecho, haciendo ideologías y eso es mucho más complicado adscribirlo a esas bases teóricas porque tendríamos que ser entonces muy exigentes. Yo me permito entonces pensar con absoluta, digamos, el término quizás inapropiado, pero irresponsabilidad, digamos, de no adscribirme a unas exigencias teóricas filosóficas que manejo todavía muy incipientemente, para decir cosas que seguramente no es que choquen con las tuyas, sino que yo le agregara otras cosas más a las que has dicho, pero quizás convenga resituar el debate para nuestros auditorios en un posicionamiento que incluya otra terminología u otras características del proceso venezolano. Por ejemplo, fíjate tú para que veas la irreverencia, no a ti, sino a las maneras como se acostumbra a analizar desde algunos ángulos de la teoría política fenómenos como el chavismo. Yo no diría que Chávez es tal o cual propuesta o responde a tal o cual propuesta histórico-filosófica. Chávez es un enorme estafador. A ver, entonces, eso no está escrito. Calificar a este caudillo tropical pareciera enraizado en las peores tradiciones del siglo XIX como un gran estafador que posa de líder popular para hacerse de inmensas cantidades de millones de dólares para sus hijas y su familia, por ejemplo, o para la casta de ladrones que logró reunir, o para cuando empieza a fallar las divisas petroleras, adscribirse a una alianza orgánica con la FARC como principal gestor del tráfico de droga contra Estados Unidos y Europa y convertirse en la fuente de las divisas que da y proporciona ese narcotráfico usando el Estado venezolano y las propias Fuerzas Armadas nuestras como un vínculo para agilizar por la vía de buques de PDVSA y flota aérea
digamos, manejadas desde PDVSA como vehículos de tráfico de drogas. Nos llevó a una situación desgraciada, que es que al morirse ese tipo, después de haber permitido durante 15 años, 12 años, 13 años de él, dejó la herencia para el tonto de capirote Maduro, para que, bueno, tonto en un sentido, por otra parte es un cínico de 7 suelas, nos dejó nada más y nada menos que el mantener un Estado chulo, chulo decimos nosotros en su acepción clásica, aquel mantenido por una mujer prostituida y sodomizada. Pues bien, la casta de vagos y maleantes del Partido Comunista Cubano hace rato dejó los sueños de ideológicos, no sé de qué postulado, de la izquierda definida, comunista, etcétera, para transformarse en un Estado chulo. Es una burocracia de Estado que necesita que alguien la mantenga. Y como habiéndose derrumbado la Unión Soviética, bueno, nos las endosó a nosotros. La realidad mundial buscada por Chávez, porque él buscó ser el pitcher, decimos nosotros, de esa economía cubana y de esa casta de burócratas, ¿cómo se llama? Absolutamente improductiva, porque hay que ver, hay que conocer el desastre de la economía cubana para de forma absolutamente clara explicarse, bueno, ¿y por qué subsiste esta gente? Esto subsiste porque alguien lo mantiene. Bueno, nos tocó después de 30 años de la Unión Soviética diariamente, digamos, generar la dieta para los burócratas allí, de defender los postulados del comunismo internacional, del estalinismo soviético. Bueno, nos tocó a nosotros y tesis desacreditada esta del nacionalismo latinoamericano, ser los pitchers hasta hoy de esa casta de funcionarios cubanos. Y Cuba por lo menos puso el sacrificio de una generación completa, que incluso fueron a los frentes de guerra africanos como carne de cañón, chico, de la Unión Soviética, para vergüenza de ellos. Y terminar entonces pagando con sangre y carne cubana en las batallas de aquellas junglas africanas, el precio de la adscripción de esa burocracia a los fines de la burocracia moscovita. Pero en nuestro caso, el sacrificio es de todo el pueblo venezolano sosteniendo esa directiva castrista hasta hoy, chicos. A pesar de estar exangüe Venezuela, de estar en el peor estado, de haberse acabado todos los recursos habidos y por haber, sigue sosteniéndose al Estado cubano. Entonces, sin ese aspecto, no se entendería de dónde viene esto. La estafa de Chávez es precisamente haber tratado de cubrir con alguna legitimidad o alguna mitología izquierdista, etcétera, entre ellos lo del antiimperialismo, lo que fue solamente puede ser calificado de una estafa, que por cierto también fue ideológica, porque recubriendo esto de todos esos postulados y supuestas adscripción a principios de la revolución, etc. Nada, eso lo que había era, lo que él nos dejó es 200.000-300.000 vagos y maleantes asaltando un Estado, chico, y usufructuando y usurpando el excedente o la plusvalía social, pues llamémosla como queramos, de ese ingreso nacional que captura esa casta de malandros, como lo llamamos nosotros, esa casta de caramba, ¿cómo? De delincuentes. Es una casta delincuente. Alguno que otro tonto puede haber creído o todavía cree que aquello es antiimperialismo y es socialismo del siglo XXI, no sé cuántas tonterías más. Lo concreto es que el plan de Chávez fue, en concreto, amigo Axel, esta burguesía venezolana, esta clase empresarial, que se ha beneficiado del diseño de un Estado asociado a Estados Unidos y a la economía capitalista mundial, esos señores que se enriquecieron a partir de la propiedad privada y el libre comercio, pero que también, sobre todo en las últimas 3-4 décadas, dijera él, situado en 1992, cuando da el golpe, esta clase
privilegiada que ha robado masivamente bienes del Estado, esa gente hay que sacarla. Hay que sacarla de la dirección de la sociedad, de la economía y del Estado. ¿Y qué poner en su lugar? Nuestra gente, diría él. Los patas en el suelo, como él hablaba. Los pobres. Toda es una fraseología de un aventurero que resuelve constituir una nueva burguesía, la burguesía roja, y saca gente. Por ejemplo, en el petróleo, 19.000, 20.000 trabajadores petroleros, la mitad de los cuales supongamos que eran por lo menos una inflación inadecuada de la burocracia petrolera. Pero ya estaba lo mejor del país. Hablo de técnicos y estadísticos y, ¿cómo se llama? Gente que sabía pues de la sismología, no sé cómo se llama esa profesión, geólogos. Ahí estaban los mejores de marinos. Escucha, la industria petrolera es una cosa multifacética impresionante. Y habían 20, 30.000 obreros y 18, 20.000 empleados de calidad. Y ha borrado a los empleados, chicos, para inventar que él podía mantener una nueva aristocracia petrolera. Y la constituyó, solo que resolvió poner a la cabeza, aparte de familiares, ¿bien? Verdaderos tarados mentales que acabaron con la industria petrolera, que se robaron todos los bienes de la industria petrolera, que hicieron toda clase de negocio. ¿Pero con quién? Solo pata en el suelo, como decía él, de su origen social humilde y no sé qué cosa. No, chico, se terminó asociando con los hijos de la burguesía tradicional venezolana. Esto lo entendió sobre todo Maduro, porque Chávez administra la etapa de bonanza de precios del petrolero. A Maduro le toca un poco algo de bonanza, pero le toca sobre todo la destrucción de la propia gallina de los huevos de oro que es PDVSA. Empieza a reducirse la hucha, la botija, el botín petrolero, y entonces empieza a echar mano esa clase gobernante, porque es una casta gobernante de improvisados, de militares de cuarta categoría, de aventureros de todo tipo, de oportunistas de los viejos partidos que se hacen parte del fenómeno de la revolución y los lleva, chico, a la convicción, a sus hijos de los grandes apellidos de Caracas, de que sirvan a la revolución. Y surgió el fenómeno llamada boliburguesía, banqueros, y los bolichicos, agentes del comercio extranjero, sobre todo de cómo robar con las finanzas internacionales de Venezuela. Los hicieron compradores de bono, negociadores del bono de la deuda, agentes activos en cómo viabilizar los préstamos chinos convertidos en, ¿cómo se llama?, en fuentes de importaciones de lo habido y por haber. Es decir, toda una simbiosis histórica de la nueva casta chavista con segmentos de la vieja casta parasitaria de nuestro empresariado, lo cual ha determinado que la herencia de todo este periodo de 21 años de chavismo es lo peor de la llamada Cuarta República con la excrescencia de esta quinta. Y lo que nos queda en Venezuela es una economía sin empresarios, es una economía con delincuentes, agenciando o préstamos del Estado o ingreso de divisas que no ha producido ninguno, porque de lo que se trata todo es de el botín estatal, cómo se reparte entre toda clase de usureros que pululan en la clase política gobernante. Entonces decir que, por ejemplo, hay una vocación estatista, no, la vocación era estatista mientras el Estado le servía, pero también le sirve usar la deuda privada, por ejemplo, como gran fuente de ¿cómo se llama?, endeudamiento. El Estado sí conviene, pero para endeudar. Y entonces el reparto de los bonos, ¿cómo se llama?, de las utilidades de andar endeudando el país, esa es una gestión privada de fondos. Aquí mismo en los Estados Unidos, Torino Capital y la otra Goldman Sachs, pero escúchame, pululan todas las grandes agencias financieras para esa suculenta manera de hacer dinero fácil y con cero costo, de estafar a un pobre país chico que en mala hora
dejó en manos de su Estado una caterva de bandidos, chicos. ¿Cuál es el balance histórico del chavismo? Bueno, te lo voy a decir entonces en una sola frase que resume todo. Teníamos un bolívar que fue moneda de reserva de muchos vecinos incluso, en 1957, 58. Valía 3 bolívares 35 por $1. Llegó una etapa, dicen, no me consta, no estudié esto, de que un bolívar era igual a $1. Yo no recuerdo, yo recuerdo 3.35 haberlo leído. Después Betancur hace una devaluación, pero gigantesca, a 4.30. ¿Bien? Sí, un bolívar. En lugar de 3.5 era 4.5. Bueno, chicos, ese era el bolívar de los años 60 hasta el año 83, donde los parásitos de la vieja clase, agenciando quiebra del Estado y beneficios propios, montan lo de la deuda privada a través de la llamada agencia de Recadi. No, eso es un poco posterior. Montan lo de la deuda privada que el gobierno debe reconocerle por encima de cualquier consideración. Y hay lo que llamó el Viernes Negro, un ajuste en la tasa de cambio que pasó de 4.5 a 10.12. ¡Ay! Se arruinó un gentío. Estoy hablando del año 83. Bueno, chicos, pero todavía era manejable. Esos son los gobiernos de los años 80 y 90. Son gobiernos que se manejan con una inflación fuerte, pero que manejaba, digamos, un deterioro lento de la moneda. ¿Qué hace Chávez con la moneda? Chávez hace pasar esa moneda y Maduro, su alumno predilecto en el gobierno, de algo así como 80, 60 dólares por 60 bolívares por dólar, 1 billón, 2 billones de bolívares por $1. Sí. Le eliminaron 4 ceros, al cual eliminaron 3 más. ¿Qué es un bolívar? El valor del bolívar, yo creo que una hoja seca de un árbol vale más que un bolívar. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué hicieron con el Estado? ¿Qué hicieron con su moneda? Y digo lo de la moneda porque es el símbolo de muchas cosas. Sí. Es demasiadas cosas. Están detrás de nación política, de la identidad. Sobre todo que no era cualquier moneda, era el bolívar, símbolo del libertador y toda la ideología que lleva implícita, la mitología de la moneda. Entonces, el pobre bolívar es hoy una moneda, chicos, basura. Una moneda basura. ¿Y cómo lograron eso, chicos? Bueno, la lograron con una casta de sinvergüenzas que se apropió del Estado para robar y hacerse ricos todos. Pero recuerdo, no es solo ellos, asociado con los que ya habían aprendido a robar del Estado de partido, del Estado de las clientelas partidistas. Entonces, esto de la ideología de más estatismo, menos estatismo, liberal o no liberal, socialista o no socialista, algo socialista, nacionalismo, todo eso efectivamente deberá hacerse un estudio riguroso de todas esas poses ideológicas, pero para nosotros lo concreto y real para el pueblo venezolano es una caterva de estafadores que se hicieron millonarios todos. ¿Tú sabías que las monedas, ¿cómo se llama? La fortuna de los venezolanos adinerados son ahora fortunas que son 1.000, 2.000 veces mayores a la fortuna de los potentados de hace 10, 15, 20 años atrás? O sea, es una cosa inconcebible. Hay los llamados bolichicos, que están la mayoría de ellos en Madrid y aquí en Miami. Sí. Esos tipos tienen 5 o 10 mil millones de dólares. 5 a 10 mil millones. Yo creo que toda la burguesía venezolana en el año 59 no tenía 10 mil millones de dólares. Toda la burguesía, de, qué sé yo, 30, 40 mil propietarios, empresarios, no tenían 10 mil millones de dólares. Pues lo tiene un tipo ahorita. Ramírez, el jefe de PDVSA por Chávez, no se sabe cuánto tiene. Puede tener 20 o 30 mil millones de dólares. Las hijas de Chávez, que las colocó bajo la tutela de su amigo Ramírez, que lo puso de zar del petróleo. No saben las chicas cuánto tienen, chicos. Y así, pero podía. Diosdado, que ahora andan de propaganda que él es un pobre tipo. Diosdado no sabe cuánto dinero tiene. No sabe.
Es tal la cantidad de ingente dinero que se han metido en sus bolsillos en las cuentas privadas. Escuchen, en Miami, ¿cuántos hay de esos bolichicos, boliburgueses? Estoy hablando de testaferros, muchos de ellos, que ni siquiera los conoce la gente. Claro. Pueden haber 5, 6, 7 mil, 8 mil, 10 mil, no se sabe, con 10, 20, 30, 100, 200 millones de dólares. Los hay aquí en Miami. Y entonces, ¿cómo es esto de que un estado donde llegar a general es ya tener asignada una zona de tráfico de droga o de contrabando o de una mordida en las empresas del estado que trabajan es para tu fortuna personal y no para la nación ni para la economía en su conjunto? O sea, ¿cómo se llama eso? Esa economía delincuente masiva. Por eso, la gran estafa del chavismo, no sé cuántos años nos cueste esto, pero la tontería que pueda asociarse esto a las viejas causas ideológicas viene de la misma patente de creer que Cuba es un estado obrero, proletario, socialista. Es un estado delincuente, chicos, es un narcoestado también, que fue chulo de la Unión Soviética, chulo de la finanza de los pobres venezolanos, dirigido por un malandro que le juró fidelidad a Castro y no a su país, y Cuba misma degeneró hasta convertirse en... Mira, esto no es nuevo además históricamente. ¿Qué es la burguesía rusa actualmente? La gran aristocracia financiera rusa de Putin. ¿De dónde viene, chico? Que se agarraron la empresa nacional, chico. Todos grandes sectores de la llamada empresa del Estado socialista comunista soviético y la transformaron en su empresa particular, chico. Efectivamente. Esa es una burguesía gangsteril, la burguesía rusa. Hey, los chinos más inteligentes, ¿eh? Los chinos, el partido dirige, ¿eh? Es como en los buenos tiempos de Brezhnev. El partido de China, el partido Mao Zedong era un loco disparatado, todo lo que tú quieras. Pero había una disciplina, aquella burocracia. Muy bien. Ajá. Pero después de Mao, ¿qué? Tipos lúcidos dicen, vamos a hacer una cosa. Vamos a legalizar nuestra vida privada y nuestra fortuna privada y sigamos llamando a esto socialismo. Entonces el partido es comunista. No hay ninguna diferencia entre la casta comunista del poder y cualquiera de las grandes burocracias de cualquier dinastía, de las 100 y pico de dinastía de 3000 años de usufructo de las burocracias prósperas de China alrededor del gobernante, emperador gobernante. Ahora ese emperador se llama Xi Jinping, el Partido Comunista, tan totalitario como cualquiera de las dinastías de los últimos 23 siglos, pero ahora es comunista. Pero el Comité Central chino está lleno de millonarios, multimillonarios, en una economía que es capitalista, porque la economía china es capitalista, con un barniz muy grande de controles de capitalismo de Estado, pero los tipos logran una cosa rarísima. Ponen a competir. Una universidad tiene la electrónica tal y esa misma electrónica, otra fase del desarrollo de esos productos está la universidad. Compiten y tal, y la que gana esa es la que gana más plata y los rectores de esa vaina son millonarios. Ya va, y la cúpula de toda esa estructura realmente original de la economía capitalista competitiva china en el mundo extranjero, en el mundo exterior, es una aristocracia financiera de alto calibre, con multimillonarios, billonarios en dólares en el Comité Central, con una burocracia eficiente. Xi Jinping, antes de dirigir los 1.600 millones, 1.500 millones de chinos, dirigió antes 500 millones, 300 millones, 100 millones, 5, 8 millones en su municipio, en su estado, en su región. Entonces no es que sea una, ¿cómo se llama? Yo lo que no le perdono a estos piazos de burócratas, no estos chicos, es que carajo, pero esos chinos hacen dinero ellos y el país entero se desarrolla. En China hay 500 millones de tipos que salieron de la miseria rural para convertirlo en obreros industriales, en ciudades. ¿Qué otros problemas China tiene? Ciudades construidas, chicos, donde no hay nadie. Pero son ciudades nuevas, construidas de disparates de eso, de burócratas, ¿no? De planificadores antojadizos.
donde hay ciudades completas donde no hay habitantes, porque bueno, era un gran negocio para no sé qué segmento del Comité Central de que enriqueciéndose con la cuestión inmobiliaria. Pero nosotros, la burocracia nuestra compite es qué más destruiste, y qué más estafaste, qué más, a quiénes más pusiste a pasar hambre, a cuántos más enfermaste, cuántos más asesinaste y torturaste, cuántos más envenenaste con la droga colombiana de la FARC que pasa por Venezuela. O sea, ¿cuál es tu negocio turbio que llevó a un deterioro aún más grande del que ya teníamos? Eso es algo que pueda calificarse ideológicamente como cultivando determinada, ¿cómo se llama?, visión de futuro o visión de país. Yo creo que son estafadores. O sea, no es una cosa casual que yo haya dicho al principio, Chávez es una inmensa estafa. Y este bicharraco de Maduro, a ver, Axel, esa es la versión desmejorada de todo lo anterior. La versión, bueno, eso que tú contabas acertadamente, el tipo resolvió, como hay un juego de niños de los escondites, que el niño se oculta, pero sabe que lo pueden ver, pero él jura a él que no lo están viendo. Entonces, es esconderse, no sé, pero como escondido de sí mismo será. Maduro resolvió que si la gente no sabe las cifras, no existen las cifras, pues, ¿sí? No, sí existen, piazo de loco, ignorante. Las cifras es las que no dejaste, la gente las supone. Las que no publicaste, la gente las supone. Resultado, el Producto Bruto Interno de Venezuela es la cuarta parte o menos de lo que era hace 10 años. Chico, ¿tú sabes lo que es un país al que le hayan amputado 4/5 partes de su Producto Bruto? Bueno, eso es Venezuela, un país en escombros, un país en desastre. Un país donde lo poco que se hace porque es negocio de alguien, de la burocracia militar o la burocracia política. Son narcos todos, son especuladores, son ladrones. Hay obras en Venezuela que se han, ¿cómo se llama?, proyectado, presupuestado 3 veces y no le hacen nada a la obra y se roban todo el presupuesto. Dime, es una exageración ya, no, hace tiempo. Los Adeco y los copellanos se robaban el 10, 12%, 15%, se llegaban a robar de lo presupuestado en una obra. Pero robarte, chico, 3 años, el 100% de lo presupuestado para una obra. Te estoy hablando de obras, por ejemplo, que recuerdo una gran penitenciaría en Valencia, en Tocuyito. Una cárcel que 3 veces, hasta que Chávez mismo se obstinó, chico, pues, hey, Chávez murió angustiado, entre otras cosas, porque la ladronera que él había desatado no hallaba cómo controlarla. Se dice que el tipo murió realmente angustiado, porque decía, maldiciendo que estaba rodeado de malandros, de ladrones de todo tipo. Bueno, eso es muy lo que habría que completar, que tú educaste en tu propia viciosa concepción de la política y de la riqueza, para tu propia familia, para empezar. Pero esa historia de esa cárcel, que te digo, es absolutamente demostrable. Eso ocurrió, mira, con carretera, con represa, hay un puente famoso. A ver, un puente que en China, por ejemplo, un puente en China cuesta 5.000 millones de dólares, pero tiene algo así como 20 kilómetros y no sé cuántos. Bueno, eso en Venezuela, esos 5.000 valdría 80, 90 mil millones. Porque hay puentes que valen en realidad 1.500, 2.000 millones, pero el presupuesto para Odebrecht, para repartirse con Lula, era 5, 6, 7 mil millones de dólares. Obras como un famoso ferrocarril en el centro del país allí. Ese tren debe haber costado como 20 veces lo que cuesta cualquier tramo del ferrocarril en otro país serio. Y ahí está paralizado a mitad, túneles a mitad, todo a mitad o a 1/3, pues se robaron el resto de la plata, chicos. Ya, mira, la gente va a decir, ¿cuál es el juicio teórico de este expositor? Bueno, el de un venezolano angustiado porque le han acabado su país, más nada. ¿Y cómo rehacer eso? Entonces vienen los problemas. Tú no puedes contar 100% con lo que se llamó el empresariado venezolano, porque 4/5 partes son delincuentes. Y no puedes contar con ni uno solo de los
emprendedores chavistas, porque absolutamente seguro, al 100% son delincuentes. Entonces, ¿cómo hacemos cuando se caiga esta cosa o la tumbemos o invadan el país, hagan lo que sea? ¿Cómo es que se reconstruye aquella economía? Bueno, tiene que pasar, chicos, una raspadora allí social de todo lo que tuvo que ver con los regímenes políticos de los últimos 20, 25 años, porque el problema viene del que le dio carta. Yo a Caldera puedo hasta perdonarle, comillas, lo de perdonarle que haya eventualmente por cálculo político indultado a Chávez. Por supuesto, es una gran estupidez haber indultado a Chávez. Un tipo que subvirtió la Fuerza Armada, un felón convicto y confeso, ha debido morirse en la cárcel. Ok. Pero es que el delito de Caldera no es haber indultado a Chávez solamente. Es haberle permitido el enchufe inicial a la casta que él llamó las chiripas. Mi chiripero, decía él, mis queridas chiripas, se refería a su pool. Eran los oportunistas de tercera y cuarta categoría de los partidos, los desechos de Adey Copey, que él mismo acabó, el Partido Demócrata Cristiano, y los desechos de aquella izquierda que durante 10, 15 años, después de la derrota de la guerrilla, se amamantó el tipo de la parte, de la porción pequeña del reparto que eran las universidades y ¿cómo se llama? Y la autonomía universitaria. Gestores de cuarta categoría de la vagancia en las universidades públicas, hicieron su escuela ya casi como buscando llegar al control del Estado por la vía de los 5 años entre la vieja democracia y la nueva etapa de Chávez, que fue el gobierno Caldera de los 5 años previos al chavismo. Sí. Pero todavía podía decirse que había gente decente, y muy decente, entre ministros de Caldera. Pero había empezado, chicos, por abajo, la burocracia clientelar. Entonces, primer gran concepto que había que empezar a manejar. El estado de partidos en Venezuela, que sustituye la dictadura perejimenista, ese estado de partidos de las clientelas pudo empujar a aquel país hacia grandes metas de crecimiento porque habían estadistas como Rómulo Betancourt, como León y como el propio Caldera, como el propio Carlos Andrés Pérez, aunque con Carlos Andrés Pérez empezaba el manirrotismo y el asignar por cuota a cabecillas de aquel empresariado para constituir lo que se llamó ya el año 72, 73, 74, 75, los 12 apóstoles, grupos escogidos en el empresariado que eran favorecidos por enormes contratos de obras públicas, etc. Pero las obras se hacían, chicos. El plan 4 de Sidor es una cirúrgica impresionante, se hizo. Las obras de refinerías, de completar refinerías o de las represas, se hacían, Dios mío. No, planifica y todo se lo roban, el Chávez y el Maduro, sobre todo. Entonces, hay una democracia, hay una clientela de partidos, el estado de partidos generó un confort social altísimo en segmentos, digamos, de altos de la población y una burguesía bastante pujante, etc. Había la clientela de los partidos que vivían pues de las migajas. Bueno, ¿qué hizo Chávez? De los receptores de migajas escogió la nueva burguesía y la convirtió aquel tenientico que le tocaba un salario y un mejor carrito, etcétera, en el viejo ejército, lo transformó a ese teniente dócil a la ideología de Chávez, lo transformó, chicos, en un general de 4 o 5 soles, ya no hay que más cargos, ¿cómo se llama?, generales, y lo transformaron en una casta de rapaces delincuentes, chicos. O sea, ¿cómo se llama ese fenómeno? ¿Estado de clientela? Lo es, pero es un estado ya de clientelas pervertidas completamente y enriquecidas a niveles obscenos. El chavismo es una estafa histórica para la población venezolana. Ahora, ¿te voy yo a negar que Chávez hizo una repartidita de plata por allí, en las capas más humildes de la población? No, sería insensato en mi parte. A mí me tocó varios de esos años, los 20 del chavismo, estar, digamos, replegado, no me fueran a reventar porque estaba metido en cuanta conspiración había, y entonces me fui a la finca.
y hacía agricultura y ganadería, porcina, etcétera, en la finca. Ahí me tocó en mi pueblo natal ver la evolución de Chávez, la evolución del chavismo en el terruño, en la situación de productor, y de, digamos, interlocutor allí de gente normal. Entonces me tocó ver cosas que te las puedo resumir como visión empírica de cómo se transformó la realidad sociológica en mi país en los años de Chávez. Allá, en tiempos de 40, 50 años atrás, había una moto en mi pueblo, que era una tía mía. Una moto. Bueno, arranca Chávez, habrían unas 100 motos. La moto, por definición, es el vehículo del pobre, ¿verdad? Ok. Bueno, llega Chávez, pasan los años de Chávez, y en mi pueblo no bajan de 2.000 motos, chicos. Un pueblo de 20, 25.000 habitantes, 25.000 habitantes. No baja de 2.000, 3.000 motos, que ya es impresionante. Motos. Trabajadores agrícolas, cada vez menos. Penosamente podías encontrar un trabajador. ¿Por qué? Porque vivían con su beca de Chávez. La clase obrera agrícola casi desaparece. Porque el problema no era que tú podías pagar un trabajador agrícola cada vez mejor. No, el problema es que habían precios controlados. Y entonces el precio agrícola era un precio que o te morías de hambre como empresario o disminuida todo lo que podía haber sido ganancia, te lo reventaban, porque el socialismo chavista obligaba a una economía de precios administrados que te impedía hacer dinero, salvo los privilegiados de él, de su casta allí, de, ¿cómo se llama?, de pues, importadores, exportadores de tales o cuales productos. Pero para hacer platita en una empresita agrícola mediana, no podías. Porque no había obreros porque estaban pagados por el gobierno mucho con sus becas y los precios tuyos para poder competir tendrías que hacer milagros para poder sacar la cabeza allí en esa economía de precios controlados. Resultado, mi amigo, al cabo de todos esos años del chavismo, y un fenómeno que fue el que a mí más me afectó, que es una delincuencia desaforada que reventó la estabilidad de las relaciones en los pueblos, en los campos. Yo llegué a vivir, digamos, rodeado por 10, 15 fincas, donde por lo menos hubo 4 asesinados, donde en la propia finca habían 3, 4 asaltos por mes. Entonces, dime tú cómo se puede estar en esa situación. Era la gangrena social que avanzaba por debajo, y tú ibas al banco de la localidad, el único que había, que era del gobierno, y conseguías una fila de personas de distintas cada día. Fila de madres solteras, fila de viejitos, fila de jóvenes. O sea, eran distintos tipos de becas, de auxilios sociales cada semana. Yo llegaba con la plata que iba a depositar de lo que había vendido. Y ¿cómo se llama? La gerente del banco me hacía pasar porque creo que era el único que depositaba. Porque todos los demás eran salidas. Bueno. ¿Y ahora qué había en ese banco? El retrato del país que se estaba creando. Yo no estoy hablando de una insensibilidad particular. No, ahí había mucha gente que necesitaba. El sistema mismo que degradaba socialmente repartía algunas migajas para esa población. Por supuesto, eran votantes del chavismo si llegara la oportunidad. Y es la hipótesis probable de que Chávez efectivamente tuvo, quizás durante un breve periodo, a lo mejor hasta una mayoría relativa, una mayoría pequeña, o lo que es más factible, que él siempre tuvo 25, 30 y pudo llegar a 40% de los votos. Pero sí, nunca tuvo inmensa mayoría. ¿Por qué llegó a tener? Porque repartía mucha plata en la cultura clientelar del país. El otro 10, 15, 20% fue sus máquinas Smartmati y su aparataje de estafa electoral, porque el chavismo fue, sobre todo, una gran empresa delincuente electoral. Eso nadie puede negarlo y eso se sabrá cuando se desmantele por fin esa horrenda maquinaria
de delito electoral para justificar su propia falacia de que eran mayoría popular y no sé qué cosa. Mira, yo sé que a lo mejor puede ser decepcionante para alguna gente que aspiraba a algún rigor conceptual en muchas de las cosas que yo pudiera haber dicho. Y lamentable, la verdad que lamento haber agarrado por esta vía, pero es que la gente a veces tiene que saber lo que no se le explica normalmente. Desde esta cúpula de ¿cómo se llama?, de charlatanes de la oposición venezolana, que siguen creyendo o siguen difundiendo que el problema nuestro es un déficit democrático que se colma con un presidente como el señor Guaidó pidiendo unas elecciones. ¿Pero qué elecciones? Están locos. Elecciones a un jefe tribal africano allí que se mató 3.000 en la víspera. ¿De qué habla? ¿Le vas a pedir elecciones libres a Mugabe? Bueno, nosotros tenemos a Mugabe en Venezuela. ¿Le vas a pedir elecciones libres al emperador Bokassa, aquel que llenó de diamantes los bolsillos de Giscard d'Estaing? ¿Le vas a pedir elecciones libres a Khomeini en su buen momento, o a Gaddafi? Esas tiranías africanas y árabes, ¿cómo puedes tú creer que en la democracia de partidos de los que los hijos y nietos de estos vagabundos que vivieron de esta vaina electorera del Estado venezolano pretenden asumir que ellos podrían ser el relevo de Chávez a la cabeza del Estado? ¿De cuál Estado? Tienes que rehacer todo. Tienes que rehacer toda la economía y todas las instituciones, Axel, para poder tener país de nuevo. Y es allí donde he avanzado la tesis de que nuestra nación política está en peligro de desaparecer como tal. Ya va, eso ha pasado en otras naciones del mundo. Desaparecen, claro, sí. Desaparecen. Bueno, la nación política venezolana puede desaparecer en las próximas 10, 15 años si no ponemos coto ahora a este proceso de gangrena irrefrenable hacia el estallido del Estado en lo que ya está en curso. ¿Tú sabes quién es el principal líder opositor de Venezuela en este momento? No lo conoces. Se llama Wilepsi. ¿Quién es Wilepsi? El jefe del AMPA en el barrio de Petare, que tiene 500.000 de habitantes, y Wilepsi, que fue armado por el gobierno y otros 300 de sus compinches en una superbanda, adscrita al chavismo y a territorios de paz. Le dieron 3.000, ¿cómo se llama?, 300 fusiles automáticos Chihuahua 47. Y Wilepsi es hoy por hoy un desafecto al gobierno, porque ya el propio Wilepsi, el ampón Wilepsi, dice: esto no puede aguantarse, nuestro pueblo está pasando hambre, no hay leche, no hay los niños, no hay luz, no hay agua. No hay agua, no hay luz, no hay transporte, no hay gasolina. Entonces dice Wilepsi: esto tiene que terminar. Hay que pelear contra Maduro. El que lo armó hace 2 años es un tipo de 18, 20 años, Wilepsi. Y así hay 200 o 300 en todo el país, jefes de banda, con miles de adherentes de bandas armadas en cada barrio. Pero ese es un tipo de banda. Pero y las bandas de capitanes, de tenientes, de mayores, de coroneles, las bandas de los narcos, las bandas de la frontera, del contrabando, de extracción, de cuánta vaina se produce en Venezuela, que se la llevan para Colombia para venderla a 50, 100 veces su precio. Esas mafias, y la del cemento, que es la mujer del ministro tal, y la otra que era la de la cabilla, que era ¿cómo se llama?, el socio de Diosdado en tal negocio. O sea, esa casta de que se han repartido el país, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo se hereda eso? Eso no es heredable, ni es, ¿cómo se llama?, no puede pasarse a la nueva administración. En ese país, mira, el vocablo más usado en los que piensan la gravedad de lo que más ha sucedido, el vocablo más usado es la frase más usada: hay que hacer como en Singapur. Yo le informo a los que no sepan lo de Singapur, que hubo un tipo ahí que raspó 500.000 de personas
Habría que ser realmente un desalmado raro y tener otra etnia, porque eso había 500.000, chicos, de presos y delincuentes, y los liquidaron a todos. Entonces, salvo que uno piense que haya que hacer una matanchina de esa general, bueno, los remedios para Venezuela mínimos son los de sacar del Estado, sacar de la economía, sacar de los bancos, sacar de todo lo que toque esa casta de malandrines, de delincuentes, sacarlo de toda la gestión social y económica del Estado. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo reducirlo? ¿Cómo apartarlos? Ese es un desafío, pero no para un estadista, ¿no? Es para alguien que sepa que no tiene país y que hay que refundarlo, que hay que reconstruirlo. La República de Venezuela no existe hoy por hoy. Es una especie de gran antro de delincuentes. Entonces, caramba, no puede sino simpatizar con el señor Trump, que es el único que ha entendido esto y que nos ha dicho: Estados Unidos va a ayudar a los venezolanos a recuperar su país. Pero hay un departamento de Estado en Estados Unidos que quiere como entenderse con Maduro todavía. La herencia, chicos, de los 20 años del chavismo, que son, esta desgracia de los globalistas, Clinton, luego Bush con sus petroleros tejanos en la vicepresidencia de Dick Cheney, que opinaba que había que entenderse con Chávez, porque eran los petroleros, Citgo, la empresa nuestra en los Estados Unidos, exportación y tal. Ajá. Y luego Obama. 10 años de carantoñas y grandes sonrisas de Obama, chicos, para el gobierno venezolano. Abrazos y levantada de mano de Raúl Castro a Obama, comiendo en un paladar cubano. Y Santos, pues, 8 años de Santos. Y ¿cómo se llama? Y la causa de la paz en Colombia. La paz con los narcos colombianos, agenciada por Fidel Castro. El PSOE español. Podemos, criatura chavista, ya en el gobierno de España, con no sé cuántos centenares de millones de dólares, chicos. O sea, ¿cuál es nuestra desgracia? Nuestra desgracia es que la tal comunidad internacional, presidida por los obamistas en el Departamento de Estado, tenían hasta un tipo allí como el tal Shannon, que había sido embajador en Venezuela o encargado de negocio, ya qué sé yo, y era un tipo que abogaba por los intereses, Laura. Estados Unidos todavía recibe emisarios de la peste delincuente chavista, que van al Departamento de Estado a agenciar a ver algún arreglo que puedan hacer todavía. Nuestra situación es crítica, muy crítica, porque así lo quiso el imperio realmente existente que dominaba nuestra área, que dejó colar los intereses chinos y rusos en nuestra área, que los ha dejado colar en toda América Latina, los intereses chinos, porque Estados Unidos está ocupado en sus grandes conflictos del Medio Oriente o en su conflicto europeo, y olvidó este continente, chicos, a la peor de la suerte. Mira, o me paro yo mismo, o vas a tener que decirme que resuma. No puedo resumir esto ahora que yo estaba empezando, y entonces la cara que pone es un poema. Siga. No. Axel, no se puede porque la gente se desconecta. Pero mira, no, se desconecta. Hay que terminar. Mira, muy bien. Axel, Venezuela va a un punto de quiebra. El Estado va a estallar en lo que todavía es estallable. ¿Y qué es estallable? Bueno, esas Fuerzas Armadas fracturadas de 1000 maneras. La mitad de las Fuerzas Armadas se fueron para su casa y se fugaron de allí. Los oficiales, quiero decir. Los soldados no tenemos mucho porque no hay comida en los cuarteles. Un Estado que no puede ni siquiera mantener su tropa, chicos. Es un Estado fallido completamente. Bien. Las minas de Venezuela las cuida el ELN y la FARC, chicos. ¿Entiendes? Que resolvió exterminar las bandas de los pranes, llamados pranes, que controlaban sus minas. Entonces ahora tenemos una delincuencia organizada, importada, uniformada e ideologizada. Pues. El Frente, el Ejército Nacional de Liberación de Colombia o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ambas procubanas, que agencian al Estado madurista podrido a que haya alguna utilidad de esas minas, sobre todo las de oro, que el gobierno las asigna
de acuerdo a favores. ¿Tú sabías que el señor Zapatero, por ejemplo, Rodríguez Zapatero, tiene una mina de él? Una mina. Bueno, pero eso no lo digo yo por calumniar, no lo dijo Pilar Córdoba, que tiene otra mina. Pilar Córdoba es esa senadora de... Sí. Ajá. ¿Y quién es el gran propietario? El Al-Zaimi. ¿Quién es el Al-Zaimi? Se dice que es príncipe de Siria. Yo no sé qué, príncipe un carajo, pero en todo caso es un tipo ligado a la familia gobernante de Siria. Y hay todo un pueblo en Siria, el pueblo de él o de sus padres, donde hay más de 20 o 30.000 cedulados venezolanos, chicos, que participan con pasaporte y no han venido a Venezuela todavía. No hablan una sola palabra de español, pero votan, chicos, y tienen pasaporte. Hay miles de tipos de Siria y de Irak con pasaporte venezolano. Estados Unidos, yo no exageraría, aquí deben haber 100, 200 candidatos a terroristas en Estados Unidos con cédula venezolana. Yo no estoy diciéndolo con alguna prueba, no puedo, porque todo eso lo sabe el propio gobierno. ¿Tú sabes quién más lo sabe? Los Estados Unidos. Una vez hace como 8 o 10 años, hablé yo con un supuesto tipo de inteligencia y tal, ligado a servicio inteligente. Entonces, tanto expliqué esa cosa y me dice, Franceschi, eso lo sabemos, eso lo saben. Estados Unidos le sabe hasta el color de los interiores a los que vengan de esos países. Eso se sabe. Pero tú sabes cuándo me lo dijo, en los tiempos de Obama. ¿Ya? Hay conocimiento de Estados Unidos del nivel de putrefacción al que llegó no nuestro sistema de identificación inexistente, sino el nivel de penetración de las fuerzas del terrorismo en Medio Oriente y de agencias antinorteamericanas en la cúpula política venezolana. Eso lo sabe Estados Unidos. ¿Pero por qué no actúa? Bueno, porque eso no era bien visto, porque el globalismo consiste en volver a perdonar a Irán y sus planes de crear una bomba atómica propia. Y ahí es el resultado. Y ahí es el resultado, ¿no? Se salió de control. Sí. Exacto. ¿Y qué hay que hacer con Siria? Diría el señor Trump, solo me trae calamidades. Yo mejor me voy y que, ¿cómo se llama? Putin se encargue de su negocio. No me toques Arabia Saudita y cuidado sobre todo que no me toques a Israel. Pero yo me voy de aquí porque ¿cuál es el balance? Porque hay que pensar ahora entonces en términos un poco más amplios nuestros propios problemas, Axel. A ver, ¿cuál es el balance de Estados Unidos en las guerras de Irak? Te metiste en una guerra para liquidar el islamismo laico de dictadores en unos países cuasi naciones políticas que no eran tales, pero las hiciste en los repartos de trazos de líneas rectas, en los mapas que hiciste en la diplomacia europea después de la guerra, y entonces te tocó ese pedazo que era de Inglaterra o de Francia, terminaron siendo esos países actuales. Esta es la monarquía tal, esta es mi familia hachemita, no me la toque, esta es mi familia jahuavía, ¿cómo es? Los jahuavitas, eso, no me toques eso. Muy bien, ¿de eso qué queda? Chico, le mete una guerra, chico, y le mete porque el loco se cogió Kuwait, el tal Hussein, y viene otra guerra más, y constriñen a Hussein a quedarse quieto hasta que lo vienen a buscar en un hueco, chico. En un hueco y lo sacan, el loco ese sepultado en esa vaina, y entonces lo cuelgan por el pescuezo en un juicio ahí de los vencedores americanos. Muy bien, ¿y qué más? Bueno, que empezó la democracia iraquí. Pero habráse visto, chico, sacar un país del medioevo político, con el integrismo religioso y la casta militar absolutamente enfeudada a todo ese nacionalismo árabe tradicional. Y tú vas a elegirlos en una plataforma de profunda democracia islámica. ¿Ya estás loco? ¿Qué? Ese país no acepta el modelo occidental. Pues se lo acuñaron el modelo del parlamento. ¿Y quién iba a ganar? Los chiitas, chicos, los chiitas. ¿Entiendes? Amigos, primos, hermanos, los chiitas de Irán, que son tu enemigo. ¿Qué vas a quejarte de que el chiismo domine Irak y de que ¿cómo se llama? El Soleimani dirigiera entre telones, el principal jefe militar iraní dirigiera
todo el plan político anti-norteamericano de Irak, bueno, lo puedes matar efectivamente con un dron, puedes matarlo, pero te da una muestra de a dónde llegó la ocupación y el desenganche de Obama de Irak, admitiendo que habías dejado aquello peor de lo que hiciste cuando fuiste a invadir. Sí, esa es la evaluación final. Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiere? En Venezuela tiene que ser una salida democrática, electoral y no sé qué vaina, dice Abraham y el otro. Ya va, ¿y quién le dijo a usted que a nosotros nos interesaba competir electoralmente con el bandidaje castrista, chico, que ha liquidado nuestra nación? ¿Cómo es eso? ¿Por qué va a haber una coyuntura? Ah, porque tú eres fundamentalista democrático, porque tú opinas que nosotros debemos copiar el sistema americano. Bueno, permíteme decirte, estamos dispuestos a copiarlo, pero desde el principio es la democracia inicial, es la separación de poderes real, es la libertad política colectiva, es en las instituciones de tal fuerza basada en la reconstrucción total de la separación del poder económico del poder político, de la reconstrucción de la nación política, en su más virginal concepción, no de que esta lacra tú vayas a sacar un Estado democrático. Aquí no hay democracia posible en este país. Entonces, nociones tan básicas como esta son las que hay que volver a discutir, Axel, porque si no, ¿qué es esto de que participamos en las confrontaciones mundiales de la lucha de imperios? Si es que los imperios son los que ponen la gran torta para empezar. Mira lo que ocurrió en Libia, Axel. Libia, chico, está bien, era un desalmado el tal, ¿cómo se llama? Gaddafi. Era un bicharraco de la peor especie, todo lo que tú quieras. Pero habían planes, chicos, de agua potable, de salud para la población, de, ¿cómo se llama?, de educación masiva, de igualdad de la mujer, cosas que... Exacto, de islamismo moderado. Igualdad de la mujer que no es el plan de los islamistas locos estos terroristas. Era un islamista que entendía, no sé cómo lo entendió, pero la mujer libia estaba tan dignificada que su corte personal era femenina. Los guardaespaldas fundamentales de Gaddafi eran mujeres bien entrenadas, muy pila la tipa, ¿no? Sí, bueno, ya va, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y viene la Sarkozy ese bendito, más bien maldito, y le acuña, chicos, misiles tras misiles en una coalición con Alemania y los italianos vengando allí no sé qué atrabiliaria vaina del pasado, y borran aquel estado, chicos. ¿En qué transformaron Libia? En ese antro de cuanta guerrilla y cuanto radicalismo hay. Efectivamente. Entonces, ¿cómo son esas soluciones de la civilizada Europa? ¿Para qué sirvió la gestión del líder de Obama y de la Clinton allá atrincherada en Benghazi y alegrándose de que acababan de matar a Gaddafi? Pero ya va, chicos, ¿qué disparate han hecho ustedes allí donde se han metido? ¿Qué disparate le espera a ¿cómo se llama?, Afganistán, que ustedes dejaron aquello en manos de los talibanes y ahora ustedes tienen 15 años tratando de matar a esos talibanes? ¿Qué hacen ustedes? Echaron a Hussein y ahora tienen 20 años que van a terminar ustedes saliendo con las tablas en la cabeza. ¿Cuál es esa gestión de los asuntos? ¿Cuál es esa gestión de los imperios, digamos, dominantes? Bueno, chicos, aquí estamos en medio de una especie de atolladero de ideas, de conceptos, de modelos políticos, porque todo está podrido en el ambiente político. Y nosotros, los venezolanos en particular, estamos padeciendo que nuestra nación, un día de esto, puede ser repartida en 200 feudos delincuentes, más grandes unos que otros, pero delincuentes todos, que se reparten sí por las materias primas. Hey, para terminar, porque tengo que terminar sí o sí. Axel, ese es quizás el país más rico del mundo en su subsuelo y en su suelo. ¿Ah? Por esas reservas. Pero no solo es petróleo, que son las principales del mundo, duplicando, triplicando las de Arabia Saudita. Efectivamente. No, es reserva de todo, tierras raras, diamantes, de oro, los segundos, tercera reserva mundial. Podemos producir tanto más oro que Siberia, chicos, o sea, o que el sur de África. Pero escúchame, de verdad es un país montado sobre una mina gigantesca. Bueno, hará rico al Alzheimer que tiene su mina, hará rico a Rodríguez Zapatero que tiene su mina propia, etcétera. Pero a los venezolanos no le queda ni un gramo de ese oro.
ni un barril de petróleo porque no hay gasolina en Venezuela de hace meses. Sí. Y la gente no haya cómo caminar porque estuvo toda la vida con un carro y ahora el carro no marcha porque no hay gasolina. O sea, ¿cómo se hace para poner a andar aquel país otra vez? Tienes que raspar la delincuencia económica y política, tienes que reinventar la gerencia de una nueva clase empresarial. Por eso, quizá una de las pocos chances que tengamos de salir a una vida civilizada de nuevo es la asociación con una Colombia que se depure de su propia casta de delincuentes, que son minoría en Colombia y que en Venezuela son amplia mayoría, y que entonces hagamos algo. En el concurso de países hispanoamericanos, la primera escalón es lo de Colombia. ¿Sabes qué lamento? Que yo quería hoy haber hablado de si tenemos perspectiva. Yo no soy ningún pesimista, Axel. Yo creo que apenas España arregle, ¿bien?, la lacra política que significa el podemismo en el poder, porque totalmente es el partido Podemos el que diseña la política española en este momento. Apenas Vox, apenas la gente pensante de España reconquista el poder político y piense más allá de una Europa que está en este momento derrumbándose, tiene el globalismo europeo, los burócratas de Bruselas, apenas se haya hecho el balance de su absoluta incapacidad para haber gerenciado la primera gran crisis de la Comunidad Europea, que es esta, la del posterior coronavirus. En medio de este desastre mundial de contracción brutal de la economía y de los mercados, Europa en los años 30 fue a la guerra. Al final de los años 30, al nazismo, y de paso Stalin se salvó porque montó su propio régimen de terror autárquico, donde se pilló todo lo que quedaba de memoria del partido bolchevique y constituyó la peor de los totalitarismos burocráticos. Ajá. Y el fascismo portugués, el fascismo italiano, y Francia con la mitad ocupada, etcétera. Y entonces montaron, y España, ¿cómo se llama? Alemania en expansión. Bueno, entonces, ajá. Una vez que ya mataste 30, 40 millones que costó esa guerra mundial, la primera gran recesión y la primera gran contracción de la economía mundial, ¿para dónde nos lleva? Como que hay que repensar el mundo otra vez. Claro. Como que hay que repensar cuál liderazgo de qué país y con qué política. No sé si tiene simpatía, pero yo creo que este tipo Trump, defendiendo... Yo votaría por él. Somos dos. De este tipo Trump, atrincherado en la defensa de la nación norteamericana, contra esa peste globalista que es la misma de la que quiere controlar la natalidad, chico, ¿bien? Que son los abortistas masivos, que son los, ¿cómo se llama? Los de Parenthood, que son los no sé, yo no te veo pinta a ti, ni yo tampoco, a mi edad menos, de agarrar alguna fisonomía de sexo indefinido, o sea, que es lo que está de moda ahora. Sí, ¿verdad? Escúcheme, Axel, estos tipos tan locos andan buscando el tercer, cuarto y quinto y 21 sexos, parece que hay ahora. Esta es la misma concepción, pero de la más absoluta vulgaridad de conceptos. Financiado por los demócratas, por los clintonianos y obamistas. Así es. Entonces, que se vayan al carajo, chicos, los tales globalistas. Nosotros nos quedamos con Trump. Yo soy trompista. ¿Ah? Yo soy trompista. Así es. Y aspiramos entonces que el amigo Trump nos ayude a salir de esta plaga, porque lo nuestro, lo que nos cayó es una plaga. No sigo hablando. Hasta... Yo te escucho, tu cierre. Sí, bueno, Alberto, yo le quedo realmente agradecido, porque esta me parece ha sido una conversación extraordinaria, en función de que me ha permitido a mí y nos ha permitido al auditorio observar con más cercanía la situación en Venezuela. Y a su vez, el planteamiento general del inicio permitió que usted hiciera el diagnóstico de la situación desde la perspectiva interna e internacional, y muy organizada a mi modo de ver, y que es muy nutritiva. Entonces yo tomé nota de lo que iba diciendo, Entonces, ¿acaso acabar con tres cosas que las esbocé mientras lo escuchaba yo atentamente? Y en primer lugar,
referirnos a la situación actual de Maduro en ese sentido. El discurso ideológico bastante decadente hoy que prevalecen, que se escucha, por ejemplo, yo escucho los programas de La Hojilla, de Silva y con el Mazo Dando, porque son materiales sociológicos y políticos que nos permiten ver fenómenos en marcha y posiciones de ellos, es con un afán, digamos, sociológico-político, de análisis, herramientas, ¿no? Por eso hay que ver. Y a lo que voy es lo siguiente, en primera conclusión. Desabastecida la economía venezolana, entraron en situaciones lamentables de racionamiento de productos básicos, no se diga ahora con la situación del coronavirus y la pandemia. Delcy Rodríguez, que fue ministra de Relaciones Exteriores, recibía un avión de China con cubrebocas y medicamentos. Y ella tomaba esta frase, literalmente decía Delcy Rodríguez, palabras más, palabras menos, que se integraban plenamente al concepto y a la idea de comunidad de destino común. ¿Qué está diciendo? Ese concepto ideológico de comunidad de destino común es uno de los conceptos de la propaganda china para enmascarar sus intenciones de constituirse en un imperio universal. Y es duro el concepto si se analiza. Comunidad de destino común. La comunidad es la humanidad en su conjunto. Y el destino común es el que marquen ellos. Ese es el radicalismo de la tesis china. Y Delcy Rodríguez, al decir nos integramos a la visión de la comunidad de destino común, se está adscribiendo plenamente a los programas y proyectos, en buena medida, del imperialismo chino, por ejemplo. Entonces, cuando dice la lucha antiimperialista y Bolívar, bueno, están cambiando, si lo quieren ver así ellos, un imperio por otro. Es lo que están haciendo. Esa es la primera conclusión que yo quería decir. La segunda, que a mí me parece es una lección fundamental. Yo soy muy aficionado a toda esta cuestión de la política económica, porque es el esqueleto de la nación, el esqueleto del Estado. Y con eso no se puede jugar. Porque está en juego la comida de la gente, entre otras cosas, y con eso no se puede jugar. Y la posición del Estado en el contexto internacional. Entonces son cuestiones superiores. Y con lo que usted nos decía, yo corroboro aún más una tesis que había pensado. Que esas políticas, esta política económica, denominada en los términos de la administración pública, o esta política social, o estas medidas de justicia social, de justicia social determinada, en sentido definido, en fin, por la vía de los subsidios, por la vía del asistencialismo, genera a veces efectos regresivos y colaterales indeseados. Así es. Yo creo que la gran conclusión para una política económica sana y vigorosa no es, porque yo creo en la justicia social en ese sentido, no es por la vía de andar repartiendo becas y subsidios a diestra y siniestra, sino a través de la producción y el empleo. Me parece que es la clave. Y no estar desfondando al Estado en sus recursos de manera irracional. Y también lo digo por lo que usted nos decía ahora de la situación en que el gobierno de Chávez puso a la capa intermedia de empresarios, a los pequeños y medianos empresarios, que son fundamentales. En general son los que, por ejemplo, en México, son los que más empleos generan, no las grandes corporaciones. Sí. En México, de 6,5 millones de establecimientos, 95% son micros, es decir, que tienen de 0 a 10 empleados, y generan, son el 95%, y generan más del 40 y tantos % del empleo. Entonces, esas son, primera conclusión, yo no creo que la vía del asistencialismo, de los subsidios, de la entrega directa de dinero, sea la medida más eficaz para medidas de justicia social, sino la producción y el empleo. Y haciendo hincapié en que es fundamental para una economía sana, vigorosa, que la capa intermedia de empresarios sea fuerte y se pueda tener ganancias, lo que usted nos decía, que ante unos precios de garantía se acortaban totalmente las ganancias del empresario. Pero eso es fundamental, porque si no hay ganancias no puede recurrir, no puede reproducirse la empresa en su conjunto.
y eso destruye la economía. Y es esa capa media de empresarios, la más dinámica muchas veces, y que son el espíritu, por decirlo así, de la economía, antes que las grandes corporaciones. Entonces, esa es una gran lección que deberían de escuchar todos, incluido aquí en México con López Obrador, que no es esa, es la producción y el empleo. Y para finalizar, una tercera conclusión, que lo fui escribiendo conforme usted nos comentaba todo esto, es que en efecto, Venezuela, me quedó a mí, no lo voy a decir sincero, me quedó mucho más claro la situación en Venezuela con lo que usted ahora nos decía, porque nos dio un panorama general, y eso es muy importante. Y en tercer lugar, que la Venezuela de hoy se encuentra, lo dijimos la vez pasada, totalmente dominada, cercada por el ámbito, digamos, de las relaciones exteriores, de las relaciones entre otros estados. Es muy fuerte. Y en segundo lugar, que el régimen organizado por Chávez y hoy sustentado de alguna manera por Maduro, devino en un régimen totalmente distáxico, es decir, el concepto dentro de la teoría política, no de eutaxia, es decir, para nuestro auditorio, la eutaxia es la capacidad que tiene un Estado para preservarse en el tiempo, para conservarse en el tiempo. Y la distaxia, lo contrario. Sí, sí, sí. Y la distaxia, lo contrario. Y la distaxia, lo contrario. Y entonces, al referirme a que hoy, en lo interno, el gobierno de Venezuela, el régimen político, es absolutamente distáxico. Las estructuras fundamentales del Estado deshechas, corroídas, ¿no? Por ejemplo, esto que usted nos decía, yo recuerdo, yo sigo el Correo del Orinoco, como sigo BTV, en fin, como también la Venevisión, en fin, con lo que quedó, con lo que usted decía de estas bandas armadas que armaba el propio madurismo, o en fin, el gobierno venezolano, yo lo recuerdo mucho con eso que decían los moteros de Chávez. Bueno, realmente bandas que iban amedrentando a la población por ahí, ¿no? Los colectivos, digamos. Los colectivos, exactamente, como medio de presión y coacción del pueblo, de la población, de los barrios y las comunidades. Y son estructuras que, paralelas al Estado, son verdaderamente distáxicas. Uno no puede estar armando unos cuantos para que vayan haciendo lo que quieran. Entonces, es un ejemplo no menor de lo que está pasando. Entonces, tenemos un campo del ámbito de las relaciones internacionales cercado a Venezuela por China, por Rusia, por Estados Unidos, por Colombia, por Brasil, pero también un régimen interno totalmente distáxico que tiende, no es menor a la disolución de la nación, que es gravísimo. Axel, perdóneme que lo interrumpa solo para agregarle algo que veo que es que si no lo digo me angustiaría mucho que no quedara como conclusión. Dígalo. Tal régimen no era viable sin la complicidad y la cabronería de la antigua clase política y sus salidas electorales pacíficas y no sé qué cosa, apadrinadas por el globalismo norteamericano. Esa colaboración de la Mesa de Unidad Democrática y sus politiqueros ladrones, a igual título que los chavistas, es ambos distáxicos, son una unidad terrorífica contra el país, contra el pueblo venezolano. Claro, y para cerrar, realmente eso era todo lo que yo quería agregar, pero para cerrar, que decir un poco lo que usted decía de que, bueno, tal vez el análisis que usted hacía no era conceptual. No, a mí me parece que fue una relatoría de los hechos fundamentales porque nos dio usted una cantidad de fenómenos, de cuestiones empíricas que podemos nosotros utilizar, que nos permiten ver la situación y a partir de ella ver o organizar teóricamente, es decir, usted nos dotó de elementos empíricos y fenoménicos para poder entender la situación en Venezuela. Eso es valiosísimo, porque justo la labor filosófica se realiza sobre el análisis de otras disciplinas, ¿no? Y de los fenómenos de realidad. Entonces es fundamental porque usted nos da elementos para esbozar una sociología de lo que está pasando en Venezuela o de lo que pasó en Venezuela, la cuestión de los fenómenos políticos, empíricos que usted nos permite ver, y eso es realmente muy rico y muy necesario, y que yo me atrevo a decir, mi estimado Alberto, que en muy pocos foros
se expone, porque uno tiene o el odio y la aversión total o el ensalzamiento de esa situación, que eso no nos lleva a nada. Entonces, yo creo que este programa va a ser muy valioso y yo estoy encantado y bueno, fue vital su plática, mi estimado Alberto. Es todo lo que yo quiero agregar. Y cierre usted, por favor, si quiere agregar algo más. No, que nos vemos el jueves que viene y vamos a ver si elevamos. Sí, porque yo la sensación que tengo no es que fue inútil lo que haya podido decir, sino que hay que hacer un esfuerzo que no me sale en el tiempo que tenemos de tratar de articular entonces una comprensión teórico-política del asunto. Nociones como distaxia y eutaxia, nociones como la dialéctica de imperio, dialéctica de Estado, el fenómeno del globalismo incrustado como condicionante de toda nuestra desgracia nacional en los últimos años, la evolución de los regímenes políticos, el peligro para una nación política cuando quedan a la cabeza del Estado fuerzas disolventes como esta del chavismo. Nosotros venimos siendo nación política de 1821-30, que es nuestra separación de España. Y entonces, ¿cómo ahora estamos entrampados en esta historia después de haber padecido el siglo XIX la tutela inglesa con su deuda depredadora y habernos beneficiado del imperialismo norteamericano que ya había pasado su fase más bien depredadora inicial, porque para alguien que entiende que es depredación en México, el que lo puede entender en Estados Unidos, ¿verdad? Muy bien. Pero ya cuando nos toca a nosotros es cuando se cumple aquel presagio, aquella aspiración del New York Times. Necesitamos un Porfirio Díaz venezolano, decían los vagabundos esto por allá en 1995. Y les llegó. Juan Vicente Gómez tuvo 28 años en el Porfirio Díaz nuestro. Ojo que don Porfirio puso en orden muchas cuentas y estimuló ¿cómo se llama? La economía capitalista propiamente dicha. Es verdad. O sea, esa es parte de la historia de México. Yo no tengo la culpa que no le puedan achacar a don Porfirio todos los males de México, porque al contrario anduvo por ahí poniendo algún orden en aquel México enguerrillado, que era el pariente tuyo, del Estado mexicano en ese momento. Así es, y no pueden echarle la culpa al tío abuelo tuyo, al Juárez, aquel que... No, Juárez. A don Benito, no nos metamos con don Benito, que es un prócer. Sobre todo que es Juárez como tú. Bueno, entonces mira, hablando en serio, lo de la historia esta de nuestro tope ¿cómo se llama? Nuestro encuentro con el imperialismo generador norteamericano. Es lo más discutible que uno puede andar diciendo, si es generador o no. Pero yo no veo de verdad la conducta de Estados Unidos en pleno siglo XX, que es... no sé, querían era capitalismo concurrencial, querían era incorporación a la economía global, querían ventaja, por supuesto, como todo imperio, pero se ajustaban a la normalidad de una economía en crecimiento. Un poco parecido a lo de China. Yo no creo que China sea hoy un imperio depredador, como sostienen. No. Es un imperio todavía que pudiéramos calificar de generador. Hasta en mi país no puede decirse que los chinos fueron... Por supuesto, se consiga un pendejo que te regale la economía de un país, perfecto, pero el papel para ser más objetivo de China en África es un dinamizador de la economía africana, querámoslo o no. Que nunca hicieron los yanquis. Así es. Construyen carreteras, escuelas, que si no, los pueblos que jamás lo tendrían, sin los chinos, hay que decirlo. Así es. Represas gigantescas, sistemas ferroviarios, electrificaciones. Entonces, el siglo XX nuestro es el siglo del imperio generador norteamericano, asociándonos por la vía de las petroleras. Está bien, nos saquearon, pero carajo, qué bueno estuvo ese saqueo para efecto del crecimiento de una población que se alfabetizó, que se hizo urbana, que se hizo educada en sus élites, que se hizo con una economía de base industrial importante en materia de generación ¿cómo se llama? De los hidrocarburos estos, e incluso con las refinerías, etcétera. Ahora, el siglo XXI es la desgracia, Dios mío, de la disolución nacional, de lo peor de toda la historia venezolana, bajo la bota militar esta precaria de este caudillo miserable y de la influencia china, cubana y rusa.
pero Dios mío, ni siquiera de lo que pudo usufructuar aquel que favoreció la Unión Soviética o aquellos países africanos que China ayudó a desarrollar o está ayudando a desarrollar. No, a nosotros nos cayó fue la depredación china, la venta de chatarra militar rusa de Putin y la sanguijuela del Partido Comunista Castrista Cubano, empeñado en que los mantengamos por décadas. Es una alianza un poco complicada. Todo ello con un Estado norteamericano pasivo y resignado a que habían perdido el espacio en América. Bueno, ya, ese es otro tema entonces que ojalá podamos retomarlo pronto. Un gran abrazo, Axel. Muchas gracias por nuestra presencia aquí. No, igual, no, bueno, extraordinario. Cerraré con una... Nos cuesta irnos, ¿eh? No, ¿verdad? Nos cuesta irnos. Cerraré con una confesión. Bueno, antes de la confesión, compartir absolutamente dos elementos que usted ha dicho. Uno, que como hermano hispanoamericano, que una salida pensada en los marcos de la democracia liberal hoy en Venezuela es urgente, queda claro que una reforma que se diera al interior de ese partido del PSUV es imposible, o sea, eso no va a pasar. Es más, ya no puede hacerlo porque está cercado también ellos. Por aparte de la MUD y de todos ellos, con lo que usted con los elementos que usted nos ha dado, sin proyecto. No tienen proyecto, es la verdad. Y sin proyecto, que es lo peor, y sin la perspectiva del realismo político de lo que hay que hacer. Entonces yo comparto plenamente con usted de que la salida a la situación venezolana tiene que ser radical y su reconfiguración y su reconstrucción como posterior a todo proceso de anarquía y de desestructuración del Estado y de instituciones políticas tiene que ser de mano dura, de reorganización dura, y no bajo los cánones de la decadente democracia liberal, que nos llevó a todo esto, además, Así es. y del fundamentalismo democrático. En segundo lugar, su análisis del Medio Oriente pareció extraordinario. Eso, debo contar, se sale del tema, pero me pareció vital, porque nadie lo entiende. Sí, quitaron a Gaddafi, a Al-Assad, pero que además eran de un islamismo moderado, que venían de corrientes, de alguna manera, financiadas o apoyadas por la Unión Soviética, y cuando los norteamericanos, para hacer reventar Afganistán, que también se había vuelto una república filosoviética, alentaron el islamismo radical, que luego se le salió de control, no, fantástico. Aventurera, es una política aventurera. Aventurera, sí, claro, porque no mira el riesgo posterior, es inmediatista. Míralo. Y mira, aquí está, ¿no? Ay, Axel, el señor ¿cómo se llama? El que fueron a matar ya a Pakistán. Soleimani, este señor. No, a Pakistán, el primero, el que voló las torres. Sí. No lo recuerdo ahora. Es criatura de ellos, chico, y el ISIS es criatura americana, y los talibanes son criatura americana. Entonces, coño, como que ha fallado algo ahí. Totalmente. ¿Eh? Y bueno, ahora sí la confesión, con esta plática, mi señor Alberto, se lo confieso, me ha quedado más clara su posición, y qué más queda decirle, que usted es un patriota. Muchas gracias. Un abrazo, esto fue igualmente desde Hispanoamérica. Hasta la próxima. Así es, hasta la próxima, Axel.